Nos atiende Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Don Fabio, buenos días. Arrancamos con el salario mínimo. Gracias por estar en la W. Pero ya el gobierno dice que 2 dígitos es imposible. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse a una mesa con ese punto de partida? Es decir, que el incremento será máximo del 9%. Bueno, buenos días a toda la audiencia de la W Radio. Bueno, el tema es que esa declaración del ministro Bonilla es absolutamente inusual. En todas las oportunidades que hemos ido a la Comisión de Concertación de los gobiernos anteriores y de sí, quien ha llevado siempre la voz por parte del gobierno ha sido el Ministerio del Trabajo. Tanto que ella es la que, en esta oportunidad la ministra, la que preside la Comisión Nacional de Concertación por mandato de la ley. Entonces, en esta oportunidad nos ha sorprendido la declaración del doctor Bonilla y la consideramos absolutamente inconveniente, porque entonces no permite que los actores propios de la Comisión de Concertación, que es el gobierno, los trabajadores y los empleadores, pues cumplamos nuestro cronograma que ayer aprobamos. Y ayer aprobamos que el día 11 de diciembre vamos a presentar las propuestas tanto los empleadores como los trabajadores. Y con base en eso es que el gobierno inicia un proceso de acercamientos y de posibilidad, evidentemente, de concertar esta decisión del salario mínimo. Entonces, la declaratoria del doctor Bonilla simple y llanamente le mete un petardo, para decirlo en términos coloquiales, un petardo a la Comisión de Concertación y prácticamente empieza a desdibujarla, a desnaturalizarla y a banalizarla. Y eso obviamente que a nosotros nos gustó. Nosotros dejamos en la Comisión de Concertación esta posición de inconformidad. Sí. La ministra retomó las palabras y las precisiones que hicimos nosotros al respecto, inclusive los empleadores, y quedó de llevarla al Consejo de Ministros para poder, ahí sí como se dice, unificar la posición del gobierno. Pero obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con la posición del doctor Bonilla. Presidente Arias, ahora hablemos de los empresarios. Usted también se mostró muy inconforme con la actitud que los empresarios han tenido y no solamente habló de lo del salario mínimo, sino de otros temas como reforma laboral, reforma a la salud, reforma a la pensional. ¿Usted considera que por parte de ellos se puede llegar a un consenso y llevar algo que a ustedes sí les pueda permitir la negociación dentro de la mesa de concertación? Bueno, nosotros nunca nos hemos negado a posibilitar y a insistir en algunos mecanismos de negociación y de concertación. Nosotros, que siempre somos la parte más débil en la relación laboral, pues nos sirven los escenarios donde haya diálogo social y donde haya posibles mecanismos de concertación y de negociación. Por tal motivo, validamos de manera muy propositiva lo que es la mesa de concertación. Lo que pasa es que en esta oportunidad el empresariado está en una oposición irracional al gobierno. Es la oposición que yo llamo la oposición irracional de los privilegiados, que han dicho una y otra vez que están en contra de todas las reformas. El año pasado no quisieron hacer acuerdo en la Comisión de Concertación, aduciendo exactamente pues que estaban el tema de las reformas. En esta oportunidad la posición todavía es mucho más radical que la del año pasado. Además porque se están preparando, obviamente, para que en el 2026 sea otro gobierno proempresarial y que llegue. Ellos están jugando a eso. Y entonces, prácticamente en la mesa lo que se siente por las declaraciones que han dado es que ellos dicen que si la reforma laboral pasa, entonces los costos laborales se suben y si adicionalmente el salario mínimo se vuelve importante como han sido los 2 anteriores, entonces se van a quebrar, dicen ellos. Nadie se ha quebrado por eso no es cierto. Por el contrario, dinamiza la economía. Uno de los puntos de la reactivación económica es que los trabajadores tengan mejores ingresos, pero ellos lo toman en sentido contrario, obviamente porque les reduce algunos de sus privilegios. Aquí hay que seguir, insistir y decir siempre de que desafortunadamente estamos en un mundo muy desigual. Colombia es de los países más desiguales, pero entonces no podrían exactamente que quienes son privilegiados se estén doliendo todos los días porque le aumentan unos pocos pesos o unos ingresos a los trabajadores. Señor Arias, entiendo su punto de el petardo que le estará metiendo el ministro de Hacienda, Bonilla, con sus declaraciones de no más de 2 puntos de alza en el salario mínimo, pero
seamos realmente francos, el ministro de Hacienda es el que gira los cheques, el de la plata, el que sabe cuál es el movimiento o el incremento que hay que hacerse en salario mínimo, y pues entendería uno que es la posición del gobierno y correspondiente a la economía y al comportamiento de la economía. ¿Qué cree usted? Señor Alvira, buenos días. No, para decirle esto, es que el aumento del salario mínimo no impacta sobre las cuentas del Estado de manera significativa. ¿Sí? El salario mínimo impacta es fundamentalmente al sector privado, que es donde pagan salarios mínimos. Mire cómo es la vida. El gobierno en general, en toda la administración pública, sí, especialmente la nacional, muy poca gente, yo creo que nadie se gana hoy el salario mínimo en ese sector. Entonces el ministro de Hacienda no está haciendo las cuentas de lo que le corresponde. Esa es la otra discusión, ¿sí? Entonces él no tiene por qué adicionalmente llevar la voz en la negociación. Por eso reitero, en la Comisión de Concertación, quien lleva la voz del gobierno es la ministra de Trabajo, porque se trata de otro tema distinto al de las cuentas nacionales, que es de lo que se debe ocupar el doctor Bonilla. Entonces, esa es la inconformidad y por eso consideramos que es un petardo lo que está haciendo, porque estáis violentando la posibilidad de una negociación y una concertación en la mesa del salario mínimo. Pues agradecemos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, al señor Fabio Arias, por su postura frente al inicio de las conversaciones del salario mínimo. En cuanto a los empresarios, ellos aún no han dado una postura, pero sí debemos retomar la noticia que se dio hace algunas semanas, donde el presidente de los comerciantes, el señor Jaime Alberto Cabal, aseguraba que no había ambiente para concertar el salario mínimo de 2025.